Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de los paneles de los ODS. En este momento vamos a dar inicio a la reflexión sobre el ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y esta sesión está siendo grabada con fines estrictamente académicos. Por lo tanto, entenderemos que su permanencia en ella nos autoriza para utilizar posteriormente estas grabaciones. Muchas gracias. Me voy a permitir presentar a nuestra panelista, que es la ingeniera mecánica de la Universidad Industrial de Santander. Ella se llama Jessica Gisela Maradei. Tiene experiencia en todo este tema, fundamentada en sus estudios que ha realizado en la Universidad, en el Tecnológico de Monterrey en México, con su máster en Sistemas de Calidad y Productividad. También es magíster en Mecánica de la Universidad Industrial de Santander, especialista en nuevas tecnologías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y también es estudiante de nuestro doctorado en ingeniería. Tiene 8 años de experiencia, como ya menciono, nacional e internacional, y a partir de esta experiencia ha desarrollado temas como la cadena de suministro, específicamente en temas de compras y desarrollo de proveedores. También ha trabajado con temas de evaluación de proyectos, de procesos, y en virtud de todo esto nos va a compartir su experiencia como miembro del grupo de investigación, control y mecánica de la UNAP, y del grupo en dinámica multifísica, control y robótica de la UIS, que está en asocio con una universidad, eh, con la Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, y también por su membresía en la Sociedad de Ingenieros de Automatización. Entonces, Jessica, te doy la palabra y bienvenidas a Ideas to Reality. Muchas Gracias. gracias, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los ODS que particularmente a mí es el que más me motiva, me apasiona, que es el ODS 11, que es con respecto a las ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, para hacer un breve repaso de los ODS, pues los ODS fueron unas, digamos, unas iniciativas o un plan que trazó la Organización de Naciones Unidas para el desarrollo, ¿cierto?, de las naciones, y digamos que los enunció en 17 focos importantes, del cual nosotros nos vamos a detener específicamente en el 11, ¿sí? Estos ODS creo que son el eje, digamos, o el contexto principal de todos los proyectos o iniciativas o estrategias que se quieran realizar en cada ciudad o en cada país. Bien, dando un poquito de contexto, bueno, digamos, mirando las ciudades en números, entonces podemos ver que, por ejemplo, el consumo y la producción urbana, pues ha venido aumentando. Tenemos en este momento una crisis energética, yo creo que mundial, y necesitamos energía para poder, digamos, activar, ¿cierto? Operar sistemas basados obviamente, en la nube, diferentes sistemas automotrices también. Los edificios también requieren una cierta energía para manejar calor, para manejar aire acondicionado, para manejar energía eléctrica. Entonces, esto nos lleva a que, pues, obviamente, si necesitamos y estamos produciendo energía eléctrica, adicionalmente también estamos emitiendo gases contaminantes al ambiente y también necesitamos bastante, digamos, combustibles, ¿no? En particular, hablando de las energías convencionales, ¿sí? Adicionalmente, vemos que también la población se espera que aumente. En el 2050 esperamos ser 6.5 billones de personas en el mundo, y adicionalmente también ha aumentado las megaciudades, como vamos a ver más adelante. Entonces, en el 2014 habían 28 megaciudades y se espera que, pues, o se tiene que en el 2018 habían ya 33. Así que eso también ha hecho que, pues, que este ODS cobre mayor sentido cuando, por ejemplo, miramos una gráfica como esta, y es que las ciudades se han aumentado no solamente, digamos, demográficamente, ¿cierto?, en población, sino también esto requiere también consumo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en las grandes ciudades, ¿cierto?, y en áreas urbanas, vemos que ha habido un crecimiento desde el año 90, luego posteriormente en 2014, y para el 2030 pues esperamos que eso también aumente. Y entonces este ritmo acelerado del crecimiento de las ciudades, de la migración de personas hacia las ciudades y
que hacen parte pues, digamos, del desarrollo de la ciudad, pues entonces hace que este ODS cobre mayor sentido y pues empecemos a revisar qué podemos hacer con respecto a la demanda global de transporte público. Necesitamos movilizar a las personas, ofrecerles un servicio de transporte seguro, un servicio que sea confiable, un servicio que tenga un buen nivel de servicio, es decir, que esté capacitado para atender las diferentes necesidades que tienen las personas y adicionalmente, pues obviamente, acercar más a las personas, ¿no? También tenemos el uso y eficiencia del suelo, entonces en los últimos 20 años el área urbanizada creció 1.5 veces más que la población. Eso quiere decir que aquí lo vemos en la parte de abajo en las barras donde dice la expansión del área urbanizada y el crecimiento de la población. Vemos también que hay regiones con un alto índice de expansión urbana, que básicamente en los países asiáticos es donde está pues más alto este coeficiente. Adicionalmente, necesitamos también gestionar los residuos sólidos en las ciudades. Esto es una agenda que habitualmente se tiene muy descuidada en los países y, por ejemplo, en países como los países de bajos ingresos, la recolección de residuos es inferior al 50%. La calidad de aire es alarmante porque las ciudades en desarrollo no cumplen los estándares de calidad del aire y también las ciudades desarrolladas, por ejemplo, en el 49% tampoco cumplen con esos estándares. Entonces, necesitamos hacer planes para mejorar las emisiones que son contaminantes y asimismo estudiar un poco más esto. Bueno, entonces las metas que establece esto ODS, de acuerdo a ese contexto que ya hemos comentado, pues digamos que se enuncia principalmente en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. Eso quiere decir que, digamos, se disminuyan las brechas sociales, que sean seguros, que sean resilientes y que sean sostenibles. Entonces, para eso, digamos que la ONU emitió 7 objetivos estratégicos. Uno de ellos es asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales. Esto también tiene que ver con la calidad de los servicios básicos, que es decir, agua, gas, electricidad, ¿cierto? También digamos, la disposición de sus casas o de sus hogares, ¿no? También está proporcionar acceso a un sistema de transporte seguro, asequible, accesible, sostenible y pues que esté abierto para todos y también ampliar el transporte público, ¿sí? El otro numeral es aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible de los asentamientos humanos. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. También reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos pues aquellos que se dan con el agua o con demás personas afectadas por ellos, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades y proporcionar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles para todas las personas. Entonces aquí vemos que este ODS me gusta porque es muy balanceado por las palabras que usa, inclusivo, es decir, para todas las personas, seguros, pues que tiene que ver con que de hecho no es solamente una percepción, sino que realmente los servicios que recibamos en este ítem realmente nos dé esa seguridad. Resiliente tiene que ver mucho con la capacidad de soportar esas cargas a lo largo del tiempo y ser sostenibles que sean pues amigables. Este ODS normalmente está muy de la mano con el cambio climático y con la acción por el clima. Bien, entonces, ¿cómo estamos en los ODS en el mundo? Entonces, acá quería comentar que cuando hice esta exposición, las tecnologías para la observación de la Tierra, por ejemplo, también hacen parte de este ODS, porque digamos que en este ODS se incluyen todas estas tecnologías de observación satelital y terrestre que hacen pues obviamente el monitoreo más fácil y más cercano al tiempo real, y eso también se incluye dentro del ODS. Nosotros hace unas semanas atrás escuchamos y vimos la noticia sobre la misión a Marte, que fue la misión de Perseverance, y vimos este robot y esta tecnología llegar a Marte y pues tomar las primeras imágenes de este planeta. Entonces, esto entra dentro de todas esas investigaciones, proyectos y planes también entran dentro de este ODS. Bueno, también existe digamos como una agencia dentro de la ONU, que es ONU Habitat, y ellos se encargan de toda la parte del futuro urbano de las ciudades.
Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel del mundo? Pues edificios resilientes y sostenibles. Se trata de que los edificios, los ya construidos, pues mejoremos esa parte de, por ejemplo, consumo energético, los hagamos, digamos, resilientes. Esto tiene que ver con las cimentaciones, tiene que ver con la responsabilidad, digamos, que tenemos ante un desastre, ante un incendio, ante cualquier otro o ante las cargas dinámicas a los que están expuestos. La sostenibilidad tiene que ver, pues obviamente, con que todos los materiales ojalá se pueda reciclar o de alguna manera sean, digamos, favorables con el ambiente, ¿cierto? Entonces, en las economías de desarrollo, entre el 7 y el 10% de la fuerza de trabajo está involucrada en la construcción residencial. Entonces, aquí tenemos pues bastantes fuentes de empleo. Acá también vemos las energías renovables dentro de este panorama. Ahí lo vemos en la gráfica, ¿cierto? Los paneles fotovoltaicos, así como otros tipos de generación de energía, como la energía eólica y otras. Adicionalmente se desarrollan las smart cities, que son, tienen que ver con pues que hacer una ciudad inteligente. Y eso quiere decir que para que la ciudad sea inteligente hay varios temas que deben mejorarse. Uno de ellos, que es el que, pues, digamos, voy a centrar el conversatorio seguramente en él, y es en el Smart Mobility, ¿sí? En la movilidad inteligente. Sabemos que los vehículos eléctricos vienen con mucho más fuerza, cada vez estamos más cerca de lograr la autonomía, de lograr tener, digamos, la energía necesaria para manejar ese tipo de vehículos y, pues, por supuesto que este es uno de los pilares más importantes. Bueno, adicionalmente, pues acá vemos todas las ventajas que tiene el diseño de las edificaciones sostenibles. Básicamente son el motor de las ciudades y las comunidades eficientes y pues por supuesto que la infraestructura de estas edificaciones genera empleo e impulsa la economía. Adicionalmente, combatimos el cambio climático al producir menos cantidades de emisiones, especialmente de CO2. También hay unas iniciativas de ONU Habitat que son con respecto a las ciudades prósperas. Lo que se busca es que se recolecten unos indicadores en algunas ciudades. En este caso se están haciendo en 45 ciudades. Se quiere aumentar a 200 ciudades, donde haya una plataforma única para estudiar los sistemas de las ciudades con varios indicadores y esos indicadores urbanos nos puedan decir cómo estamos en este ODS. Adicionalmente, también se han implementado observatorios urbanos, que básicamente lo que se quiere es revisar y tener unos puntos focales de toma de datos e informes urbanos. Acá en Bucaramanga, por ejemplo, este observatorio ya lo tenemos. Por ejemplo, en cuanto a emisiones, hace un año, no, un año no, en los últimos años se instalaron 9 estaciones donde se está midiendo la calidad del aire en Bucaramanga o el nivel de emisiones vehiculares en Bucaramanga. Entonces, ese, por ejemplo, es un observatorio urbano. Eh, Acá, bueno, con respecto a Colombia, Colombia también tiene unos planes muy específicos con respecto a los ODS y pues encontré en esta página que está al final de la presentación que en el 2030 Colombia espera que el déficit cuantitativo de vivienda se reduzca un 2.7%. Aquí vemos la gráfica de cómo ha ido decreciendo este déficit y adicionalmente en esta misma página se pueden encontrar las iniciativas por cada uno de los departamentos de Colombia, ¿sí? Acá debo decir que Colombia, por ejemplo, tiene, digamos, como metas, la primera que era disminuir el déficit, como lo acabo de nombrar, adicionalmente 600.000 hogares que se beneficien de vivienda y 520.000 viviendas de interés social que se inicien en el 2022. Y con respecto al transporte, también se ha avanzado en la infraestructura vial destinada a los sistemas estratégicos de transporte público y sistemas integrados de transporte masivo en 12 ciudades del país. Aquí en esta parte del transporte, también, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, vimos que dentro del ecosistema de movilidad se incluyó, por ejemplo, las ciclorrutas. Esto cambia, digamos, la movilidad de la ciudad y asimismo cómo las personas perciben el servicio de transporte. Bien, las acciones, bueno, hay muchas acciones que se están haciendo a nivel de Colombia, como ya vimos, pues Colombia tiene a todos los planes de desarrollo de las ciudades y de los gobiernos, incluyen esta agenda de los ODS, en especial el ODS 11, y tenemos algunas estrategias. Primero tenemos que fomentar una cultura, ¿cierto? Una cultura de sostenibilidad en nuestras personas, en las personas que forman cada ciudad. También a realizar proyectos de inversión y de innovación en estas áreas. Tenemos que brindar también la seguridad a las personas, tanto en la parte habitacional como en la parte de los desastres, como también en la parte
También mejorar los mecanismos de recolección de datos, ¿cierto? Que ahí nos ayuden a, pues, obviamente a tomar acciones para disminuir la contaminación del aire. Como les comento acá en Bucaramanga, pues ya instalamos algunas, digamos, como puntos para recolectar esta información. También, obviamente, mejorar la eficiencia de los recursos en la industria de la construcción. También el sistema de transporte integrado inteligente, que tiene que ver, y ahí lo que vemos en la imagen es lo que se llama Mobility as a Service, que es ver la movilidad como un servicio. Ya hoy contamos con ciertos sistemas o ciertos dispositivos que nos ayudan pues, de localización y de ubicación, pero aún todavía no se han incluido factores como las emisiones o el consumo de combustible para elegir las rutas. Adicionalmente, se quiere que este servicio, pues obviamente sea también amigable con el ambiente, y aquí también hablamos de la inclusión de esas tecnologías eléctricas. También la relación del campo, el campo y la ciudad, es decir, las personas están viniendo a las ciudades, digamos, a la expectativa de conseguir mayores oportunidades, en algunos casos laborales, en otros casos de economía, y entonces tenemos que mejorar esa relación campo-ciudad para que ese cambio también no afecte mucho, digamos, toda la parte del consumo, ¿cierto? Y de sistemas de movilidad y lo mismo de vivienda. Adicionalmente, hacer convenios entre las sociedades civiles, las agencias espaciales y las universidades para tener mayor, digamos, como mayor amplitud, mayor alcance en los proyectos y en las estrategias que se planteen. Finalmente, pues quiero lanzar esta pregunta para abrir el debate en este momento, y es que reflexionemos con todos los asistentes cómo va nuestra ciudad en el cumplimiento del ODS 11 y por qué no, cómo va nuestro país, cómo ustedes perciben digamos, a nuestro país en estas iniciativas versus lo que está pasando en el mundo. Sabemos que la pandemia COVID-19 ha afectado mucho este ODS 11, precisamente porque muchas personas se han quedado sin vivienda, sin hogar, ¿cierto? Y también ha afectado el servicio a la movilidad, porque entonces ha sido pues reducido, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta estos nuevos, digamos, agentes de cambio, me gustaría saber ustedes cómo perciben, ya habiendo visto un poco el panorama del ODS 11, cómo perciben nuestra ciudad y nuestro país. Gracias. No sé si quiero algún asistente pues quiera participar, quiera conversar al respecto, tenga alguna idea, o si quiere yo les comento qué proyectos estamos llegando y pues podemos iniciar la discusión. Yo creo que sí, empezamos la discusión y en aras del tiempo voy a darle la palabra a nuestro colega Ricardo Varela, que estaba en la orden de la agenda para aportarnos desde su proyecto. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos. Mira, yo más que un comentario, quisiera hacerte una pregunta, por si la sabes. Por ejemplo, esta agenda en los planes de desarrollo, por ejemplo, del área metropolitana de Bucaramanga, ¿sabes si se construyó de forma colectiva, si hubo mesas de trabajo para integrar, por ejemplo, este objetivo de desarrollo? Mira, realmente se creó un clúster de movilidad. En algún momento iba a asistir. En la ciudad existe el clúster de transporte o del área de transporte y logística, digamos, con respecto a movilidad. Sin embargo, con respecto a la planeación de la ciudad, creo que no se ha contado como con una, digamos, sinergia entre universidades y gobiernos locales para hacer las políticas públicas y desplegar ese tipo de cosas. Lo que sé es que sí hay una iniciativa, un convenio entre las universidades, la Cámara de Comercio y el gobierno local para desarrollar proyectos en algunas temáticas de interés, entre ellas la movilidad, entre ellas, digamos, la planeación de la ciudad como tal, el crecimiento de la ciudad, pero realmente o sea, lo que se ha hecho no ha sido de manera colectiva, contando con el gremio educativo, no. Lo que sí es que nosotros, o por ejemplo en mi caso, he tenido algunas iniciativas gracias a mi trabajo con la Red Latinoamericana de Investigación en Energía y Vehículos. Ellos, por ejemplo, tienen un proyecto
que se llama, por ejemplo, el TEC de Monterrey puntualmente, tiene un proyecto que se llama Distrito Tech y es como el TEC se vuelve un ejemplo, digamos, en todas esas tecnologías para la ciudad. En este caso Monterrey. Entonces yo creo que Bucaramanga y la UNAP como tal, que estamos empezando a manejar este tipo de proyectos, debería ser la pionera en este tema, ya que las demás universidades con respecto a la movilidad, pues no hay muchos avances. Sin embargo, la ciudad Cisado, por ejemplo, hay un proyecto que quiere, digamos, instrumentar las motocicletas con objetos de localización y objetos de ubicación, como existe para vehículos, quiere hacerse para motocicletas, eso también para disminuir el nivel de accidentes que existe en este medio de transporte. Creo que hay planes también para incluir los buses eléctricos, ya en Colombia hay unas ciudades en donde ya están. También en mi caso llevo 3 proyectos de investigación, uno con respecto al desarrollo de ciclos de conducción en la ciudad. Esto nos va a permitir también saber cómo conducen las personas en Bucaramanga. También estamos llevando otro proyecto con otros estudiantes de rutas sostenibles universitarias. Queremos saber si la ruta, por ejemplo, del bus UNAP es sostenible, es eficiente, si cumple, digamos, con los requisitos de nivel de servicio, capacidad que se requiere. Queremos también saber, bueno, queremos también hacer un dispositivo para medir el consumo de combustible en motocicletas, teniendo en cuenta que en Colombia el parque de motocicletas es mucho mayor que el de vehículos, ¿sí? Entonces, esas son las iniciativas que en mi caso estoy llevando. Sin embargo, siento que nos falta ahondar más en calidad de aire. Por ejemplo, es un tema de bastante importancia en la ciudad y que ha cobrado bastante importancia. Ustedes recordarán hace un tiempo que salió en Vanguardia que la calidad del aire estaba súper elevada, que teníamos que implementar estrategias como de pico y placa para que esto disminuyera. Sin embargo, la medición no sé hasta qué punto nos esté dando realmente los indicadores como tal, ¿no? O sea, realmente si son confiables, realmente no conozco la métrica y el modelo de estimación que usan para ello, pero digamos que por lo menos ya empezamos a medir y ya empezamos a llevar el inventario de emisiones con respecto a este tema. No sé si te ayudé un poco. Sí, por supuesto. Jessica, yo también tengo una pregunta que es más, pues no como desde el punto de vista de los datos y la estadística o la evaluación de la eficiencia de las estrategias que se han implementado, sino una cosa, pues, si se quiere, de pronto más estética. Por ejemplo, en el imaginario nacional, pues Bucaramanga tiene como esa concepción de una ciudad hecha verticalmente, desde el punto de vista del urbanismo, ¿sabes? Con unos límites físicos y urbanísticos bastante importantes, y que en el imaginario, por ejemplo, mi tema es el turismo, y entonces como que de alguna forma está eso en el imaginario de Bucaramanga como ciudad. Entonces, digamos que además de la realidad que tienen todas las ciudades de Colombia, Bucaramanga suma otras cosas, ¿no? Las dificultades urbanísticas, geográficas, geofísicas, también el reto pues, de la movilidad, que es de todas las ciudades, pero que aquí tiene como elementos diferenciadores, ¿no? Y si se quiere, más difíciles, el auge también de las motos, el poco espacio que tiene. No sé si esa realidad haga de Bucaramanga, no sé, la asunción de un modelo especial o de un modelo más creativo de movilidad, más allá, por ejemplo, de Metrolínea, que hasta donde entiendo, pues no, las evaluaciones no le ha ido muy bien, ¿no? Y como organización, pues tiene muchos retos. Sí, pues mira, realmente yo creo que es como un modelo de ciudad, yo creo que sí debería tenerlo, porque Bucaramanga, por ejemplo, es una de las ciudades que tiene, de hecho, en todos los aspectos que enumeré, estamos superior a muchas otras ciudades del país, ¿sí? Claro. Sin embargo, aún nos falta, sobre todo en la movilidad. Siento que, de hecho, siento que el impacto, por ejemplo, de las ciclorrutas, no lo hemos visto, no lo hemos sentido todavía, pero yo creo que va a llegar el momento en que lo vayamos a sentir, porque realmente esto no fue, digamos, basado en un estudio, por ejemplo, sino más bien como en algo más de urbanismo seguramente, o de alguna necesidad de recreación, o de algún, no como un sistema de movilidad, porque de hecho
nosotros tenemos dos variantes muy importantes, y una es el clima, y la otra es las condiciones de las vías, como tú lo has nombrado. Nosotros tenemos en Bucaramanga muchas pendientes en las vías, lo cual esto, primero, pues obviamente impone digamos, un factor que retrasa, digamos, el ritmo de la movilidad. Y la segunda, pues impone retos también bastante importantes a nivel de estos planes, ¿sí? Con respecto ya a los edificios, pues acá hay un estudiante que fue mi estudiante, ahora es ingeniero, es mi colega, que es Carlos Mario de León. Él trabajó un ciclo de conducción aquí en la ciudad de Bucaramanga, y él en este momento ganó la convocatoria de joven investigador en la Fundación Cardiovascular, y con él, por ejemplo, vamos a hacer una propuesta para mejorar la eficiencia energética del edificio de la Fundación Cardiovascular, ¿sí? Entonces yo creo que a medida que se hagan o se sepa más sobre cómo mejorar y hacer más eficientes los sistemas desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de los espacios públicos también, ¿no? Porque eso es otra variable ahí. Pues podemos hablar de un modelo, ¿sí? Un modelo como un referente, pues yo creo que el top de las ciudades inteligentes, yo creo que es una muy buena referencia, y ya hay unos índices, así como en el modelo de innovación existe, también existe en esta área donde hay unos índices que nos dicen qué tanto nos acercamos a lo que debería ser la ciudad, ¿no? Es lo que te puedo decir con respecto, pero así como un modelo, como de que, pues creo que creo que nadie podría hacer como un modelo, porque son muchos temas, pero sí pudiéramos construirlo todos, ¿no? Yo creo que el modelo se puede construir basado pues en las experiencias de todos, tanto la parte gubernamental como nosotros como universidades, y por qué no, las empresas industriales también de la ciudad. Gracias. Joana Flores tiene la manito levantada. Vamos entonces a darle la palabra para que haga su intervención al respecto de cómo van los proyectos aportándole al ODS número 11. Tienes la palabra, Joana. Hola, muy buenas tardes, Jessica. Muy buenas tardes a todos. De pronto quiero hacer un comentario, un aporte que puede ser importante. Hace 5 años se realizó un estudio de Diamante Caribe y Santanderes. No sé si de pronto lo han escuchado. Yo tuve la oportunidad de conocer algunas de las iniciativas y eran muy bonitas. Por ejemplo, cada una de las iniciativas tenía como un enfoque muy dado hacia la región en particular a la que hacía referencia, por lo que cobijaba los dos Santanderes, Norte y Sur Santander. Y, por ejemplo, lograban hacer como una combinación de los aspectos económicos, sociales, pero también del tema del ODS del día de hoy, que era como todo el tema de ciudad y de organización. Y, y la verdad, para la época, hace 5 años, supe que se estuvo trabajando acerca de eso, se plantearon las ideas, fueron muy bonitas, se construyeron unos libros. Inclusive hay unos sitios en particular que lo que pasa es que no recuerdo el nombre, pero era como un corredorcito donde la gente podía ir a caminar, y se tenía establecido como que se creara una ciclorruta o una ruta de ciclas con montaña y eso. Entonces, digamos que lo que es interesante es que una iniciativa que viene pues de nivel internacional, porque creo que eso lo financió una institución de España y lo ejecutó Findeter acá en Colombia. Se crearon los estudios, pero se quedaron en sueños. Y eran muy bonitos. O sea, realmente si ustedes tuvieran la oportunidad de ver cada una de las iniciativas, eran así con todo ese tema de futuro, como lo que decía Jessica, de movilidad. Inclusive para Santander había algo que se llamaba, por ejemplo, había uno de Cúcuta que se llamaba Cúcuta Tech. Entonces era con un enfoque particular. De Santander había, no recuerdo el nombre, pero había un tema que era para salud. Entonces consideraban como toda la zona de salud y el transporte con carritos eléctricos, todo el tema, que por ejemplo para la zona en donde se encuentran ubicados todos los hospitales hubiese una forma especial de movilidad. Y de pronto
lo bonito de eso es que son iniciativas muy interesantes, pero pues se quedaron ahí y pues lamentablemente como que las condiciones de ciudad no han permitido que eso se haga realidad. Entonces, pues sí sería chévere que los pudiéramos conocer y de pronto ver cómo los podemos llevar a cabo, pero pues por lo que hemos escuchado es algo bastante complejo que requiere como unión de muchos esfuerzos y sobre todo de varios actores de la región. Sí, Joana, gracias por tu aporte, gracias por tu compartir. Debo decir que lo que yo he notado que hacen otros países diferentes a Colombia es que realmente hay esa unión entre el gobierno, entre la universidad y la empresa, ¿sí? Yo creo que la unión hace la fuerza y yo creo que lo que nos ha faltado, digamos, a nivel de Colombia es precisamente esa integración. Por ejemplo, yo comentaba lo de Monterrey, pero también tengo otro ejemplo y es que, por ejemplo, en países que, como es, por ejemplo, Inglaterra, ¿cierto? Ellos son, digamos, en el mundo los número uno en políticas públicas, por ejemplo, en toda esta parte de Mobility as a Service, ellos son uno de los líderes. Entonces, yo creo que también lo que ha pasado es que no hay esa sinergia y esa integración para que realmente esos sueños y esas ilusiones lleguen a ser realidad, ¿sí? Yo creo que es una muy buena estrategia y espero que usted y yo y todos los que podamos contribuir a este ODS hagamos parte de este convenio que se está estableciendo, como lo nombré, que es entre las universidades, la Cámara de Comercio, digamos, los entes gubernamentales, porque todos estos temas tienen que ver con políticas gubernamentales. Desafortunadamente, no podemos hacer mucho sin contar con ese apoyo de la parte gubernamental. Entonces, y ellos, pues realmente, lo que sí estoy y investigué es que los ODS o el cumplimiento de los ODS para Colombia, eso quedó, digamos, desde el gobierno Santos establecido dentro de los planes de desarrollo de cada ciudad y de cada departamento, ¿sí? O sea, lo que sí es que se tienen planes a nivel de cada ciudad para eso. Lo que noté es que con respecto a, por ejemplo, con respecto a movilidad, solamente se tiene un indicador y es con respecto digamos, a vehículos eléctricos. Se espera que, pues obviamente en los próximos años aumente. A nivel de vehículos de pasajeros en Colombia existen a nivel de pasajeros como 300 vehículos apenas, ¿sí? Y no son completamente eléctricos, normalmente son híbridos, ¿sí? Entonces, digamos que esa tecnología ya está llegando, debemos hacerla más accesible, ¿sí? Pero pues también eso también quiere decir que dónde vamos a poner, por ejemplo, todas las estaciones de carga para esos vehículos, ¿no? Entonces eso también requiere una infraestructura energética y asimismo también las empresas, por ejemplo, de gas, de petróleo y gas, también ya están migrando a ser empresas de energía, dado este requerimiento energético que conlleva todos esos sistemas del futuro y pues el desarrollo de ciudades inteligentes. El proyecto de Findeter también quería desarrollar 48 ciudades inteligentes a nivel de país. Se contaba con un presupuesto para ello, pero realmente no sé o no tengo conocimiento de cómo se ha dado este gran proyecto que se tenía, ¿no? Yo me imagino que con todo esto de la pandemia de COVID-19, esos digamos, proyectos de crecimiento creo que están un poco estancados. Gracias, Lady Joana. ¿Hay alguien está, que tiene la mano levantada? Sí, ¿Una? no tiene nombre, alguien UNAP, sí. Adelante, UNAP. ¿Aún no te escuchamos? Parece que se fue. Sí. Ok. Sí, parece que no está en la sala. Bueno, entonces Jessica, la pregunta detonante de este panel es cómo otros proyectos han aportado al logro del objetivo de desarrollo sostenible número 11. Entonces la invitación para escuchar alguna intervención de los participantes o alguna propuesta o inquietud que nos pueda ayudar a ir llevando a los hallazgos y a las conclusiones de estas aportaciones. No sé quién nos quiere aportar. Me gustaría Tengo dar la palabra. tengo la manito Perdón. levantada. Sí, sí, sí. Parece ser que no lo ven. Una, tienes la manito levantada, puedes hablar, sí, dale.
No. Yo no soy una, yo soy José Daniel. Ah, Eh, José, es que no sale pero, tu pero, nombre. pero yo sí tengo la mano levantada, pero no como una. Ese no soy yo, no sé quién será. Ah, bueno, José, pero no aparece, no te aparece no la mano apareces, levantada. no te vemos, pero dale. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la ubicación en el contexto, pues, del ODS y de la ciudad. Pues yo quería comentarle en relación con la última pregunta que hacían sobre cómo se sitúan los proyectos. Yo quería hacer un poquito de publicidad de unos proyectos que pueden ser una oportunidad para trabajar fuertemente en proyectos que le apunten a este ODS. Recientemente nos aprobaron un proyecto que en los próximos días debe estar comenzando, que se llama Conexión Santander. Es un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías. Disculpen que no estoy poniendo cámara, ya lo pongo. Es un proyecto que es financiado por el Sistema General de Regalías. Y una cosa interesante es que la idea es precisamente conectar a proveedores de conocimiento, universidades y centros, con usuarios de conocimiento. Entonces, las empresas, las comunidades, el Estado, ¿sí? Y la idea es financiar 18 pequeños proyectos en los 6 sectores que fueron establecidos por el PAED departamental, a saber, energía, salud, agroindustria, manufactura, turismo, y me está faltando uno. Bueno, se me escapó uno de los sectores. Y la idea aquí, en ese proyecto ustedes podrían plantear un proyecto conector que incluye una alianza de pronto una universidad con una empresa, con el Estado, por ejemplo la alcaldía, y apuntarle a una necesidad precisa de la ciudad. Por ejemplo, una app que tome datos de alguna parte y las socialice a la ciudad, para que la ciudadanía tome sus decisiones, se concientice, tome sus decisiones, etc. ¿Sí? Entonces, esto está dentro de la idea de Smart City. ¿Sí? Bueno, eso puede ser una línea de trabajo. El tema proyectos también ambientales, pero desde la perspectiva de ciudad y desde la perspectiva, pues, de las Smart Cities. ¿Sí? Ese es un tipo de proyecto. El otro proyecto, que también ya está por iniciar, se llama Muévete Santander. Muévete, ese EBT es de empresas de base tecnológica. La idea es crear o madurar empresas de base tecnológica que podrían girar en torno a soluciones de comunidades o ciudades sostenibles para Bucaramanga o para Santander, ¿sí? Entonces, ahí hay otro espacio. De pronto alguien que quiera crear un emprendimiento de base tecnológica o que quiera madurar uno que ya exista, orientado a los mismos 6 sectores que les mencioné antes, y por ahí se le financia un proyecto pequeño. Son proyectos pequeños, la financiación es de 35 millones, pero hay que lograr que vinculando a otros actores aparezcan, por ejemplo, contrapartidas, y ahí de pronto vamos llegando a los 100 millones tal vez en especie y cosas de esas. ¿Sí? Son pequeños proyectos más para articular, o en el caso del emprendimiento de base tecnológica, para pegarle un impulso al emprendimiento. El otro proyecto que les quería hablar, este va en estrecha sintonía con el tema de las ciudades inteligentes, de las Smart Cities. Es un proyecto que todavía no hemos recibido el resultado, o sea, puede que lo financien, puede que no, pero es un proyecto bastante importante, que tiene la participación del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, y es para medición de indicadores regionales, ¿sí? Haciendo énfasis en los 6 sectores otra vez privilegiados por el PAED, y entonces ahí vamos a estar midiendo la ciudad, pero la idea no es medirlo simplemente por medirlo, sino medirlo para después darle a conocer a la ciudad todos esos datos, para que la ciudad, de pronto tú te paras en un sitio y vas a poder ver estadísticas de este sitio donde estás parado, porque lo estamos midiendo. ¿Sí? Entonces es un proyecto de ese corte.
Y el último proyecto, que también estamos esperando el resultado, se llama Smart Region Center. Es un centro para regiones inteligentes. Entonces, que es, por cierto, está derivado del centro, de la idea del Centro de Ciencia de Datos del que estuvimos hablando esta mañana. Que la presentación la hizo Liliana Calderón. Entonces, son un conjunto de iniciativas que pueden ayudar, que pueden ser un semillero de proyectos más grandes. Muchas gracias por el espacio. Sí, gracias, José Daniel. Bueno, te quiero contar que en este momento yo llevo un proyecto en el cual se están monitoreando 10 vehículos, ¿cierto? Que pues obviamente transitan en la ciudad. Lo que queremos es desarrollar el ciclo de conducción de la ciudad y por supuesto luego hacer unas, digamos como unos, ¿qué digo? Unos análisis, ¿cierto? De consumo de combustible y pues ojalá pues lleguemos a estimar las emisiones de esa manera. Eso es lo que esperamos. Pero digamos que en medición de datos, pues estamos en este proyecto. Y con respecto al otro proyecto que yo nombré, que es el de las motocicletas, se quiere llegar a un nivel de TRL 6. O sea que esto quiere decir que, por ejemplo, en el proyecto que tocaba decir de base tecnológica, estos estudiantes pudieran estar porque la idea es que ese dispositivo ojalá se pueda comercializar, ¿no? En un determinado momento. No existe mucha instrumentación para las motocicletas, entonces es una muy buena, un muy buen producto, ¿no? Pero gracias, José Daniel, súper, nos pusiste a tono con los proyectos que están liderando la universidad y sobre todo en el área de investigación. Yo quería dar la palabra a alguien que está acá en el auditorio, que es Melisa. Hola, Melisa Valencia. Ay, Melisa, ¿estás ahí? Melisa Valencia. Hola, sí, ¿cómo estás? Hola, Melisa, ¿cómo estás? Bueno, Melisa es de Bien, la gracias. Universidad Tecnológica de Pereira. Ella también hace parte de la Red Latinoamericana de Energía y Vehículos. Me gustaría, Melisa, que nos cuentes en resumen, por ejemplo, en la ciudad de Pereira, ¿qué están haciendo ustedes como universidad para el desarrollo de la movilidad en la ciudad? Hola, Jessica. Bueno, muchísimas gracias. Sí, como les dice Jessica, mi nombre es Melisa Valencia, soy de la Universidad Tecnológica de Pereira. Nosotros en este momento, bueno, el año pasado terminamos un proyecto con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Transporte, en el que evaluábamos, por ejemplo, lo que era la inclusión del OBD, de los sistemas de monitoreo OBD en los vehículos de carga liviana, de vehículos livianos y vehículos de carga pesada. Hicimos un proyecto sobre eso, identificando pues cuáles eran los tipos de OBD que podrían entrar o cuáles eran los tipos de conexión que podrían entrar en los vehículos y cuál era como las políticas que debían implementarse o las normativas que debían implementarse con miras a tener vehículos Euro 6 en Colombia, ¿no? Que es como la mira del gobierno en este momento. Eso por un lado es un tipo de conectividad que nos permite, que se enfoca mucho en estos smart cities que estamos hablando, que podría darnos muchísima información. También un proyecto, el proyecto que lideró el profesor y ingeniero Luis Felipe Quirama, se basó también en su tesis de doctorado, que actualmente está terminando. También fue sobre monitoreo en vehículos livianos, también mediante un dispositivo OBD conectado a una red satelital. Se hizo todo el desarrollo de este dispositivo porque entenderán que hay regiones en las que la conectividad se podía perder, zonas no interconectadas, de pronto zonas alejadas que no pudieran estar conectadas de pronto a zonas Wi-Fi. Entonces se hizo todo un sistema de hardware para poder tener conectividad remota cada segundo con una frecuencia de 1 Hz, o sea, de 1 segundo, y poder tener ese dato en tiempo real de tanto ubicación como datos de revoluciones, velocidad del vehículo y
posteriormente poder identificar las emisiones que generaba el vehículo mediante cálculos, obviamente, no midiendo, pero sí mediante cálculos realizados por medio de los datos que se recolectaban del dispositivo OBD. Esos son dos proyectos generales que hemos estado trabajando. Este año estamos enfocados en otros proyectos ya de movilidad también, pero bueno, de esos, de esos todavía no tenemos mucha información, apenas los estamos comenzando, entonces pues los más generales que les quería comentar eran esos dos. Melissa, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por compartirnos la experiencia de la UTP en estos temas que estamos hablando relacionados con el ODS 11. Gracias, Melissa. No, a ti, Gisela, a Jessica por invitarme. Bueno. ¿Tú ves a alguien más con la manito levantada? No, Carolina. Okay. Tengo un comentario en el chat, si me permites lo voy a leer. Claro. Dice, profesora Jessica, ciudades colombianas que han sido desarrolladas sin planes de ordenamiento justificados, ¿podrían pensar en corregir sus falencias en el largo plazo o las políticas deben ser planteadas a nuevos asentamientos? Es una pregunta de Manuel Franco Arias. Uy, bueno, realmente digamos que el tema es la generalización de las, digamos, de los temas, ¿no? Yo creo que iniciativas se pueden hacer, planes, proyectos, empresas de base tecnológica, como lo decía José Daniel, se pueden hacer mucho en cada uno de los ítems que nombramos en el ODS 11. Pero si queremos que realmente esto sea cultural y forme parte, digamos, como del ADN de la ciudad, sí requerimos que esté dentro de un plan, digamos, local o un plan territorial. Sí, definitivamente para que sea, digamos, con esa proyección cultural y que sea, digamos, como muy generalizado, sí debemos contar con la participación digamos, del gobierno y pues obviamente de sus planes y que todas estas iniciativas ojalá estén involucradas en estos planes o articuladas de alguna manera a ese plan territorial y al plan, pues a los demás planes que tiene digamos, el gobierno local para incentivar y promover esas iniciativas. Gracias, Jessica. Está Juan Carlos Rodríguez pidiendo la palabra, entonces le voy a dar la palabra a Juan Carlos Rodríguez y con él tal vez si nos puedes ayudar, Jessica, con el cierre, porque faltan 10 minutos para irnos a la premiación y reconocimiento. Claro que sí. Okay. Bien, buenas tardes a todos. Jessica, es una pregunta. Durante algunos años he venido haciéndole seguimiento a estudios sobre el análisis de la demanda relacionados con transporte masivo. Durante muchos años, pues en muchos países se han estimado modelos que permitan tratar de predecir cuál sería el valor de la demanda y qué es lo que sustenta la construcción de estos sistemas de transporte, como lo es en el caso de Colombia en Bucaramanga con Metrolínea y Transmilenio. En ciudades intermedias como Bucaramanga hemos visto cómo la demanda no ha respondido a lo que inicialmente se postuló, ¿no? Se sustentó la creación de estos sistemas de transporte. Se ha hecho de todo para tratar de incentivar el uso de transportes masivos y creo que no ha funcionado. Hoy vemos cómo muchas de estas empresas están casi que en la quiebra. A esto le agregamos el tema de pandemia, donde hemos visto que se ha desincentivado el uso de estos transportes masivos y se ha incrementado el transporte individual, ya sea en vehículos o en bicicletas. ¿Tú consideras que se debe seguir estimulando el transporte masivo o ya deberíamos estar pensando en otra apuesta a nivel de transporte público? Porque lo que hemos notado es que posiblemente después de la pandemia las personas sigan queriendo utilizar transportes individuales. Quería saber tu opinión. Sí, bueno, yo creo que bueno, primero que todo el COVID-19 impone unas restricciones para el transporte masivo, ¿no? Que son, pues obviamente el distanciamiento social impone
que el nivel de servicio para la cual fue diseñado el transporte pues sea mucho menor, es decir, esté en déficit, digamos, ¿sí? Pues por obviamente las condiciones que impone esta pandemia. Sin embargo, lo que yo puedo decirte es que tendríamos que hacer como un estudio de qué es cuál es la percepción de los usuarios de ese transporte, qué pasa, ¿sí? O cómo lo perciben. Porque yo te puedo decir algo y es que, por ejemplo, en una ciudad que yo conocí que es Cuenca, Ecuador, ¿cierto? Ocurría lo siguiente, y es que alquilar una bicicleta eléctrica era mucho más costoso que tomar un bus, ¿cierto? Un bus, digamos, sí, normal, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay que hacer un análisis de tarifas versus rapidez del servicio, versus nivel de servicio, versus satisfacción de las personas y de cómo perciben el transporte. Porque realmente lo que pudiese pasar es que la gente percibe, por ejemplo, que es mucho más rápido ir de un punto a otro en una motocicleta que en un transporte, digamos, público, ¿cierto? También pudiera ser cuestiones de factores operacionales. Metrolínea, por ejemplo, ha presentado muchísimos problemas operacionales a lo largo del tiempo y esto hace que también se perciba como un servicio digamos, que no está, digamos, 100% disponible, ¿no? Entonces, digamos que los factores que pueden afectar esto pueden ser muchos, ¿sí? No hay un estudio serio que nos indique, digamos, qué es lo que realmente está pasando con la dinámica en el transporte público. Para mí creo que todos los actores en el panorama de la movilidad, es decir, tanto el transporte individual como el transporte masivo, debe persistir, debe permanecer como en un ambiente armónico donde todos actuamos, todos participamos. Lo que sí es que pienso que allí también digamos digamos que dar beneficios a los usuarios, ya sea por comodidad del servicio, o ya sea a nivel de tarifas, o ya sea a nivel de tiempo, mejorando esos factores operacionales, puede ser que las personas también se motiven a usar ese tipo de servicio. Pienso también que, por ejemplo, en Colombia tenemos otro factor que también aumenta el no uso de estos sistemas, es porque digamos, la informalidad del transporte también reina. Entonces, a medida que nosotros establezcamos políticas para, digamos, regular de alguna manera todo esto, porque tengamos en cuenta que el ODS 11 nos dice seguridad, sostenibilidad, ¿cierto? Y que sean asequibles, o sea, pues eso nos impone también unos retos bastante importantes. Yo creería que no es que el uno esté y el otro no, o cómo aumentar. Yo pienso que se trata de mirar qué factores son los que afectan en uno u otro sentido y poder atacarlos de una manera efectiva que garantice el servicio tal y como lo plantea el ODS 11, ¿sí? Es lo que yo pensaría. Creo que también, por ejemplo, en otras ciudades, pues obviamente también las condiciones de las vías hacen que existan otros actores en la movilidad, por ejemplo las scooters, ¿sí? Aquí en Bucaramanga se ven algunas, pero no es algo tampoco masivo. ¿Y por qué? Pues porque acá tenemos zonas montañosas, acá tenemos cierta topografía que tampoco es, digamos, como lo adecuado para este tipo de sistemas. Entonces yo creo que tenemos que ser muy prudentes también para esta parte, porque también no queremos aumentar la accidentalidad de las personas, que esto pues también conlleva otra serie de inconvenientes y de problemas, ¿no? En las ciudades. Entonces creería que de la manera, digamos, como general, pensaría que hay que hacer un diagnóstico bastante aterrizado sobre la movilidad en Bucaramanga para poder determinar los planes de acción, tanto para el transporte público como para los otros transportes individuales, ¿no? Yo siento que en este momento el COVID-19 también nos impone unos retos de movilidad y pues con respecto al nivel de servicio, a la capacidad que pueden prestar esos vehículos, ¿sí? Entonces, creo que teniendo en cuenta esos agentes, pues se puede hacer alguna propuesta que pueda beneficiar a todos los actores, a todos los participantes de la movilidad. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jessica. Gracias a todos. Te voy a pedir, Jessica, si dejas de compartir pantalla un minuto y a Claro todos que los sí. asistentes, antes de dar por terminado el panel, si me regalan una captura de pantalla encendiendo sus cámaras para efectos de registro del evento. Entonces,
2 minutos de cámara y una sonrisa para el registro fotográfico, por favor. Gracias, Juan Carlos. José. Hola, Lida, ¿cómo estás? Bueno. Don Jairo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una sonrisa y 1, 2, 3. Bueno, pues los invito ahora a pasar a la sala general donde tenemos la siguiente actividad de nuestro evento. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias, hasta luego a todos. Gracias a ustedes. Feliz tarde.